es el peor asiento del avión para viajar? Yo sé que este tema abrirá polémica, pero si vas a comenzar a viajar en avión y no tienes tan claro cuál seleccionar, también por supuesto quédate a ver este video porque te voy a dar algunos puntos claves a considerar al momento de que elijas dónde sentarte. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares del mundo para llevar información que sea útil y práctica para tus viajes. Y bueno, obviamente al viajar tengo que utilizar muchísimo el avión y bueno, con base a eso, pues ya tengo cierta experiencia en saber qué asientos convienen, cuáles no, y bueno, sobre eso va este video. Y comienzo por decirte que básicamente me voy a referir a vuelos que duren más de 2 horas, porque esos que son súper cortos creo que realmente termina dando igual donde te sienten. Obviamente hay mejores lugares que otros, pero terminar pagando más, pues normalmente no lo vale mucho en un viaje tan corto, por lo menos no en mi experiencia. Y justamente ya cuando se trata de más horas, pues ya hay que comenzar a ver ciertos factores y considerarlos. Y bueno, dicho esto, comenzaré con la gran pregunta de qué es mejor, si irte hacia la ventanilla o el pasillo. Y por supuesto que algunos de los beneficios y desventajas son bastante obvios. En vuelos largos, estar en una ventanilla te garantiza que no te van a estar molestando para pararse al baño los otros pasajeros. Y digo en vuelos largos porque normalmente son en los que buscamos dormir y bueno, ese es uno de los grandes motivos por los que muchos prefieren este lugar. También, por supuesto, en vuelos más cortos o incluso en vuelos largos, cuando toca de día, pues las vistas también es otra gran ventaja de ir en una ventanilla. Sin embargo, pues las desventajas es justamente que si quieres salir, vas a tener que estar pidiéndole al de junto y en caso de que sean 3 asientos, pues que se pongan de pie para poder salir y en ocasiones puede resultar algo incómodo. Así que bueno, ahí simplemente depende un poco del estilo de viajeros. De hecho, escríbanme ustedes qué son, si viajeros de ventanilla, viajeros de pasillo, porque creo que definitivamente aquí se divide mucho. Ahora, donde sí nadie quiere estar es cuando hablamos de 3 asientos, justamente en el de en medio. Sin embargo, esto suelen hacerlo mucho las aerolíneas, de ponerte en estos lugares para obligarte a pagar tu cambio. Y es que muchos me preguntan si siempre tengo que pagar la elección del asiento y la respuesta es que no. Las aerolíneas siempre te van a asignar un asiento y únicamente si quieres seleccionar, ahí sí ya es cuando comienzas a pagar. El truco que tienen las aerolíneas es que normalmente esconden muchísimo la opción de no elegir asiento, con lo cual muchos viajeros creen que es obligatorio. Pero bueno, muchas aerolíneas hacen eso de ponerte los más incómodos y cuando viajas solo justo ponerte el de en medio y separar a las parejas. Algunas incluso hacen eso para que, bueno, así se vean obligados a pagar. Pero bueno, pues diríamos que ese es el asiento el más incómodo, el de en medio, pero bueno, en ocasiones no te quedará otra alternativa, por lo menos no si no quieres pagar. Y ahora, para los que me preguntan, ¿yo cuándo termino pagando un asiento? Pues justamente, si a mí me asignan entre 2 personas y es un vuelo largo, ahí sí yo termino pagando porque se me hace realmente incómoda esa opción. Únicamente acepto los asientos del medio cuando son viajes cortos, máximo les diría 3 horas, yo les decía que 2, pues realmente me da igual, pero creo que 3 sería mi límite y ya cuando son vuelos más largos, ahí sí prefiero, aunque toque pagar, pero que no me toquen esos asientos. Una vez definido esto, pues también está la pregunta de si me conviene estar en las primeras filas, en las del medio o últimas. Y bueno, aquí también algunos puntos a considerar. Estoy hablando de clase turista, porque yo sé que habrá quien me diga que bueno, siempre va a ser más cómodo ir en la ejecutiva, en primera, y sí, por supuesto, aunque también ahí hay mejores y peores asientos, pero bueno, y en principio todos están mucho mejor. Aquí ya hablando de la parte de zona turista, pues definitivamente la mayoría de los viajeros prefiere ir en la parte de adelante. Y justamente eso lo aprovechan las aerolíneas para cobrarte más por esos asientos. Y es que son las primeras filas que van a desembarcar, en muchos casos también tienen abordaje prioritario y de esta manera hay beneficios como garantizar que siempre va a caber tu equipaje de mano en los compartimientos superiores. Algo que no pasa cuando ya eres de los últimos en abordar. Y como les digo, en muchos casos estos son los asientos del final, a pesar de que no tenga tanta lógica que así sea como se llene el avión, con muchas aerolíneas esto va a pasar. En vuelos cortos definitivamente yo prefiero ir en estos lugares de adelante
pero realmente en vuelos largos me da igual. Vas a estar tanto tiempo en el avión que normalmente no tengo mucha prisa en llegar y desembarcar, con lo cual si me mandan hasta atrás yo no tengo problema. Y justamente ir atrás sí te va a tener ciertas ventajas, y una de las principales suele ser que normalmente si el avión no va lleno, ahí es donde suele haber más espacios y es donde tienes mayor posibilidad de moverte sin necesidad de pagar. Ojo, esto únicamente te va a funcionar cuando el avión no vaya lleno. Cuando va repleto, ir atrás realmente va a perder casi todas sus ventajas. Y sí va a tener ciertas desventajas, como también sería el tema de la comida. Y es que muchas aerolíneas comienzan a servir la comida de adelante a atrás. Esto ocurre, por ejemplo, con Aeroméxico. Entonces, cuando llegan a las filas de atrás, normalmente ya no hay alternativas. Eso de si pollo o carne ya no existe, te dan lo que les quedó. Y bueno, sí, esto suele ocurrir cuando vas en las filas de hasta atrás, que ya no suele haber. Hay aerolíneas que no, que comienzan a servir la comida de atrás, en medio, pero bueno, en muchas sí van de adelante a atrás, y bueno, eso considerarlo. Si tú eres de los que pide menú especial como vegetariano, bajo en calorías, no vas a tener problemas sin importar dónde te sientes, porque ahí, bueno, como ya está designado tu menú, te lo van a llevar y ahí ya te puedes olvidar de ese problema. Y lo que sí también hay que considerar en las filas de hasta atrás, pero también en las filas de la salida de emergencia, es que muchos asientos no se van a reclinar. Y ya que esto es muy importante para los viajeros, pues sí, importante considerar este punto, que en la última fila normalmente ya no se hace hasta atrás, y como les digo, también pasa en salidas de emergencia. La ventaja que sí vas a tener cuando vas en una salida de emergencia es que vas a tener más espacio, porque justamente así están diseñados. Al grado que actualmente prácticamente en cualquier aerolínea, si quieres ir en esos asientos, vas a terminar pagando de más. Así que, bueno, si buscas más espacio, la primera fila o las salidas de emergencia suelen tenerlo. Y eso sí, como les digo, normalmente esto va a ser con costo. Únicamente si los pasajeros que están designados en esa área de pronto no pueden realizar las actividades de salida de emergencia en caso de que se llevara a algo muy extremo, bueno, ahí los van a cambiar. De hecho, ahí no pueden ir menores, en muchos casos personas que no hablen inglés, y ciertas características se les va a pedir, como que no tengan movilidad reducida para poder estar en esos asientos. Y cuando no cumplen con estas características, ahí sí suelen pedir a cualquier pasajero que se cambie, y ahí sí ya toca sin costo. Ya dicho toda esta explicación, entonces, ¿cuál considero el peor asiento del avión? Definitivamente los de en medio y que no se reclinan, creo que son los de mayores desventajas. Y si además el vuelo va lleno y está hasta atrás, pues ya ahí tienes la combinación perfecta para tener un vuelo quizá un poco pesado. Pero justamente para que esto no te pase, vas a encontrar distintos sitios web especializados en aviones donde te van a dar información sobre las distintas aeronaves y la comodidad de sus asientos. En pantalla estás viendo una de las alternativas. Es un sitio web súper sencillo donde puedes simplemente ingresar, poner cuál es tu destino, cuál es tu aerolínea, y con base a eso te dan las mayores posibilidades de aeronaves en las cuales puedes ir. Y ahí puedes ver los asientos mejor calificados y los peor calificados para poder seleccionar. Y es que a diferencia del mapa que te pone la aerolínea para seleccionar dónde quieres ir sentado, pues esta trae las opiniones de otros viajeros, así que es más fácil saber cuáles no se reclinan, cuáles tal vez están en la zona de ventanilla pero no tienen ventanilla y cosas por el estilo, y de esta forma evitarte pasar un mal rato en el tiempo que dure tu vuelo. Esta es una recomendación, pero hay varios sitios que hacen lo mismo y que definitivamente te recomendaría revisarla. No son exactos, a veces no es exactamente la misma aeronave, pero sí ya tienes muchas posibilidades de poder tener una buena idea de cómo sería el avión y dónde te conviene sentarte, dónde no, y así no terminar en el peor asiento del avión. Y bueno, básicamente me habían pedido mucho este tema, me preguntan mucho qué considerar, y por eso se me hizo importante hacerles este recuento. Obviamente, entre más paguen, mejor asiento van a tener, eso creo que es bastante evidente, pero cuando ya hablamos de que no queremos pagar de más, que únicamente con las posibilidades que hay queremos seleccionar lo mejor, pues ahí ya tienen algunos consejos. Ya también, si quieren saber cómo hacerle para tener el asiento que quieres sin necesidad de pagar más, yo ya tengo un video. Y bueno, ahí pueden encontrar alternativas para que no terminen pagando de más en el momento de su selección de asiento, pero sí tengan un mejor lugar.